Saludos estudiantes. Hoy vamos a comentar, ¿sí?, sobre el teorema de cambio de variable en el cálculo de límites, ¿sí? Para ello vamos a empezar con este ejemplo, ¿sí? A ver, sería así, ¿no? Calcule el límite de x menos 3 sobre raíz cúbica de x más 5 menos 2, ¿sí?, en el denominador, cuando x, ¿sí?, cuando x tiende a 3. Entonces, ¿qué significa cambio de variable? Para empezar, primero hay que ver la naturaleza del límite, ¿sí? Es importante, ¿no? Si reemplazamos x3 aquí en esta expresión, ¿sí? Si reemplazamos el x igual a 3 en esta expresión, vemos que el denominador toma el valor 0 y el denominador también toma el valor 0, o sea, sería 0 sobre 0. Bien, el 0 sobre 0, como ya nosotros sabemos, esto es una forma indeterminada, ¿sí? Una forma indeterminada. Ya, ahí está claro. Y entonces vamos a proceder a hacer un cambio de variable, ¿sí? ¿Cómo es que hacemos este cambio de variable? Bien, para ese cambio de variable vamos a usar esta raíz cúbica de x más 5, que es lo que está, digamos así, molestando, ¿no? Está difícil tal vez de operarlo, ¿no? Entonces a este hay que darle una variable y. Entonces decimos, ¿no? Sea y, ¿sí? Y hacemos el cambio, ¿no? Raíz cúbica de x más 5. ¿Y qué pasa con este cambio de variable? Entonces decimos, ¿no? Como x, como x tiende a 3, entonces, ahora tu variable y, ¿sí?, tiene otro valor hacia donde tiende, ¿no? ¿Sí? Este y tiende, ¿y qué es lo que vamos a hacer acá? Este 3 de acá, ¿sí?, lo vamos a reemplazar aquí, pues. Ajá. Entonces sería y tiende a ¿cuánto? Sería raíz cúbica, ¿sí?, de 3 más 5. ¿Cuánto sería la raíz cúbica de 3 más 5? Claramente raíz cúbica de 3 más 5 es 2. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Que raíz cúbica, perdón, que y tiende al número 2. Bien, esa es la primera parte, ¿sí? Una primera parte, ya. Otra cosa que vamos a tener que también mencionar aquí es que vamos a despejar quién. Es necesario despejar el x, ¿sí? ¿Cómo es esto? A ver, como y es igual a raíz cúbica de x más 5, ¿sí? Entonces, este cubo lo vas a elevar aquí y tienes que y al cubo vale x más 5. Entonces, en ese caso, cuando despejas, tu valor de x sería y al cubo menos 5, ¿correcto? Ya, entonces eso es lo que tenemos ya despejado. Luego ya de despejar esto aquí, lo que vamos a hacer es calcular el límite. ¿Cómo? Reemplazándolo. O sea, entonces, decimos, ¿no? Entonces, el límite que tú tienes que calcular, ¿sí? El límite que tienes que calcular es x que tiende a 3, ¿sí? Y volvemos a copiar esta expresión, ¿no? Que sería x menos 3 sobre raíz cúbica de x más 5 menos 2. Muy bien. Como tenemos que cambiar ahora el límite, ¿sí? Por algo hicimos un cambio de variable, entonces ahora ya no trabajas x que tiende a 3, ¿sí? O sea, esto de aquí ya no lo vas a trabajar, lo que tienes que trabajar más bien es esto de aquí, y que tiende a 2, o sea, es porque tenemos ahora una nueva variable en la cual aplicar el límite, ¿sí? Entonces, y que tiende a 2, y este x menos 3, vamos a reemplazar el x, pues, ¿cuál? El x vale y cubo menos 5, entonces vamos a reemplazar aquí, ¿correcto? Vamos a reemplazar eso de ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Sería x menos 5, perdón, y cubo menos 5, y todo esto menos 2, ¿sí? Y abajo, creo que está un poco más rápido. Como todo esto vale un y, acá sería y menos 2, ¿correcto? Entonces, ya, bueno, podemos ir borrando esto aquí, creo. Sí, también borramos esto, ya. Y en este caso, a ver, creo que podemos terminarlo. Ah, miren, aquí esto es menos 3, ya. Entonces acá sería y al cubo menos 8 sobre y menos 2. Y este sería tu nuevo límite, ¿sí? Entonces, como ven, hemos hecho un cambio, ¿sí?, de límite, ¿sí? Este límite que ves aquí, que tiene raíz cúbica, ¿cuál? El límite inicial, este límite de acá que tiene raíz cúbica, ¿sí? Ya desaparece la raíz cúbica y ahora tenemos, digamos, una expresión, digamos, como cociente de polinomios, ¿sí? Como cociente de polinomios. Bueno, pues una de las cosas que también se ven aquí es que este límite también es de la forma, ¿sí? También es de la forma 0 sobre 0, pues, ¿sí? Sigue siendo de la forma 0 sobre 0, que sigue siendo una forma indeterminada. Bien, ¿cómo haríamos para calcular este límite? Bueno, para este caso ya usamos lo que son los cocientes notables, ¿no? Vamos a usar los cocientes notables. Uno dice, ah, ya, ¿cómo es eso del cociente notable? Cuando tienes un a cubo menos b cubo, aunque esto es para recordar nomás, ¿no? Esto es a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado, ¿sí?
Y en este caso, recordamos que este 8, ¿sí? Recordamos que este 8 viene a ser 2 al cubo. Ya, entonces, por ese motivo, a este límite, ¿sí? Este límite es un límite L, ¿sí? Entonces, este límite L ya simplemente vamos a dejarlo así, como límite de y que tiende a 2, y este cociente, este y cubo menos 8 entre y menos 2, ¿sí? Usando esta expresión, o sea, esta diferencia de cubos, ¿sí? Usando eso de ahí, ¿sí? ¿Ya? Va a resultar acá un y cuadrado más 2y más 4. Bien. Y cuando tenemos esto, simplemente hay que reemplazar el y igual a 2 en esta expresión. O sea, estamos hablando de que es 2 al cuadrado más 2 por 2 más 4. Esto aquí, señores, vale 12. Y este sería el valor del límite. ¿Correcto? Bien. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ya, hasta ahora hemos visto, ¿sí? Cómo calcular este límite usando el teorema de cambio de variable. O simplemente usando un cambio de variable, ¿sí? Usando un cambio de variable, ¿sí? Eh, bien, ahora, si bien es cierto, este es el método que se usa para calcular ciertos tipos de límites, ¿sí? Sobre todo estos que son de la forma 0 sobre 0, pero más que todo los que tienen raíces cúbicas, ¿sí? Expresiones que son un poquito más difíciles de trabajar, ¿sí? Mediante estos cambios de variables lo podemos llevar a cocientes de polinomios. ¿Cuál? Cocientes de polinomios como vemos aquí. Son cocientes de polinomios que podemos reducirlos ¿con qué? Con estas fórmulas de diferencias de cubos, o diferencia de cuadrados, ya, lo que toque, ¿sí? Lo que toque. Bien, entonces, ya que tenemos ya este valor de límite calculado, entonces ahora necesitamos ya enunciar un teorema, ¿sí? Porque este teorema del cambio de variable, como dice, ¿no? Es teorema del cambio de variable, entonces necesitamos enunciar un teorema. Entonces, el teorema que vamos a enunciar es el siguiente, bien. Para empezar, nosotros necesitamos calcular un límite de la forma del tipo f de g de x, ¿sí? F de g de x, ¿ya? Este G, vamos a asumir que está definido en un intervalo, digamos así, abierto, ¿sí? Abierto, A menos R, A más R. Y este F también está definido en un intervalo B menos R, B más R. Ambos son funciones reales. Ojo, el F va a tener que componer con la función G. Este G, ¿sí? Es una función que tiene límite cuando x tiende a. O sea, el límite de g de x cuando x tiende a vale un g de a, ¿sí? A esto usualmente se le llama que la función g es continua en el punto A. Y este valor de g de a le vamos a llamar b. Y vamos a tener además que el límite de f de y cuando y tiende a b va a valer un número L, ¿sí? Vale un número L. ¿Sí? Vale un número L. De ser así, entonces, se cumple que el límite de x que tiende a, de f de g de x, lo mismo que acabamos de enunciar acá, lo que vamos a escribir acá, este va a ser el mismo número L. Pero ¿quién es L? L acá podemos añadir, ¿no? Podemos añadir que este L viene a ser, volvemos a copiar, ¿sí? El límite de y que tiende a b, y acá tenemos f de y, ¿sí? F de y. Entonces, este enunciado, este teorema, que no es igual a esto de aquí, porque este sería un método, los métodos se aprenden mucho más rápido, ¿sí? Los métodos son que tienen esa facilidad, ¿no? De aprenderse de una forma, por decirlo así, algorítmica. Acá lo que estamos viendo es el enunciado ya matemático de lo que significa este método de aquí que acabamos de ver en el ejemplo, ¿sí? El enunciado matemático. Solo que acá la diferencia, y que no lo mencioné y los voy a mencionar justo en este momento, es que G, ¿sí? Tiene que ser una función inyectiva, ¿sí? Este G tiene que ser una función inyectiva, ¿sí? Si queremos hacer una comparación de este método con este de aquí, este A, ¿sí? Este A debería ser 2, y este A debería ser 3 y este B debería ser 2. ¿Sí? Si queremos hacer una comparación con el método que vimos anteriormente, ¿sí? Perdón, con el ejemplo anterior, ¿sí? En la cual ilustraba el método. Bien, entonces acá, ojo, miren, lo que estamos haciendo entonces es que aquí, este g de x, ¿sí? Lo estamos reemplazando por un y. ¿Te das cuenta? Y como x tiende a, este b, ¿quién sería? Sería el valor de g de a, ¿sí? ¿Te das cuenta, no? X que tiende a, entonces Y tiende a dónde? Tiende a G de A, ¿sí? O sea, si X tiende a, entonces el Y tiende a G de A. ¿Por qué? Porque el Y vale G de X, pues. ¿Te das cuenta? Entonces Y tiende a G de A. Por lo mismo que este límite de G de X con X tiende a es el mismo valor,
de G de A, ¿sí? Muy bien. Entonces, este sería el enunciado del teorema, ¿sí? Este sería el enunciado del teorema, ¿sí? Bueno, estas cositas de naranja y de verde lo voy a dejar aquí, ¿no? Para que más o menos se tenga, ¿no? Idea de lo que significa el teorema, ¿no? Porque el teorema, lo de rojo, así como está lo de rojo, ese es el teorema oficial. Pero yo le estoy añadiendo algunas cositas para que se entienda mejor, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, a ver, ¿cómo se resuelve el problema entonces? Lo que pasa es que este ejemplo que está aquí es el método, pero es el método así de libre, o sea, así de simple, el método, ¿no? Que carece, ¿sí? Carece de algunas, digamos, exactitudes matemáticas, ¿sí? Entonces, para resolverlo de una forma más exacta, usando este teorema, lo que deberíamos decir tal vez nosotros es hacer lo siguiente, ¿no? Decíamos, ¿no? Sea g de x, ya no decimos y, sino decimos sea g de x, un ratito, sea g de x, con este color nuevamente, ya, sea g de x igual a quién, a ver, sería raíz cúbica de x más 5. Ya, muy bien. En este caso hay que tener claro que tu valor de A viene a ser 2. Perdón, viene a ser 3. ¿Sí? Como tienes raíz cúbica de x más 5 y tu A vale 3, ¿sí? Acá, como G es raíz cúbica, entonces G, al ser raíz cúbica, ¿sí? La función raíz cúbica es una función creciente. O sea, decimos G es una función creciente. Claro, G es una función creciente. Y si añadimos algo más, sí. Cuando una función es creciente, entonces ya tenemos, ¿sí? Automáticamente que la función g va a ser inyectiva. O sea, toda función creciente es inyectiva. ¿Sí? Ojo, no es lo contrario no es lo mismo, no toda función inyectiva es creciente, ¿ah? Pero toda función creciente sí es inyectiva. Así que lo tenemos claro acá, ya tenemos la condición de que g es inyectiva, ¿sí? Ahora, en algunos casos no es necesario que sea inyectiva. Por ejemplo, para este caso de g de x, es inyectiva en todos los reales, ¿sí? Pero no es necesario que sea inyectiva en todos los reales, solamente es necesario que sea inyectiva en una pequeña vecindad de este número 3, ¿sí? Solo sería necesario en una pequeña vecindad. ¿Y quién es esa vecindad? Esa vecindad es el intervalo I. Este intervalo I, que viene a ser A menos R, A más R abierto, ¿sí? Sería una vecindad o entorno de A, ¿sí? Vecindad o entorno de A. Bien, entonces no es necesario que sea en todos los reales. Sin embargo, ya esta función de gratis tenemos que esta función raíz cúbica ya es una función creciente y por tanto inyectiva, ¿sí? Bien, entonces, ¿de qué nos sirve esto? Ah, porque ya podemos tal vez ya enunciar ya este teorema, ¿no? O sea, uno dice, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Bien, señor, tu f de g de x, ¿sí? Tu f de g de x, ¿quién es? Ah, el f de g de x no es otra cosa que, para calcular este límite de acá, que hay que tomarlo como un f de g de x, ¿ya? ¿Quién sería f de g de x? En este caso sería x menos 3, ¿sí? Tal como lo vemos ahí, x menos 3 sobre raíz cúbica de x más 5 menos 2. Uno dice, ¿ya está bien? Y podemos despejar el número x, perdón, la variable x, sí. La variable x en función de g de x sería x igual a... vamos a hacer casi igual que la solución anterior, ¿no? O sea, vamos a elevar al cubo este g de x y vamos a restarle 5. O sea, sería g de x elevado al cubo y le restamos 5. Ya, de ser así, entonces podríamos inclusive nosotros decir ahora, ah, ya, pero este g de x lo podemos llamar como una variable y, por supuesto. Podemos decir que esto es una variable y, por supuesto, ¿sí? Ya, de ser así, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? A ver, vamos a tratar de ver lo que está pasando aquí. Decimos f de y es quién. Es x menos 3. ¿Quién es x menos 3? X menos x, acá lo podemos despejar, sería y al cubo, menos 5, acá un menos 2, sobre, a ver, este viene a ser y, entonces sería acá y menos 2. Bueno, acá creo que me he vuelto a equivocar de la misma manera, ya, menos 3 es. Ya, a ver. Entonces ya, este era y, sí. Ya lo tenemos acá. Sí, es necesario poner esto, a ver, pero esto que acabo de borrar, sí, esto era el Y, ¿sí? Ya, solamente para recordar nomás, ese era el Y, pero voy a cancelarlo porque ya está aquí ya. Bien, esto sería un Y cubo menos 8, pues uno dice, ya, pues Y cubo menos 8 entre Y menos 2, esto no sería otra cosa que si Y cuadrado más 2Y más 4. Si lo dejamos así, este sería el f y. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, el f y en realidad sería solo esto, ¿ah? Esto nomás sería el f de y. O sea, aquí el f de y sería una función
¿sí? Sería una función, digamos así, y cubo menos 8 sobre y menos 2. Eso nomás debería ser la función f. Pero si nosotros lo desarrollamos, podríamos tener y cubo, perdón, y cuadrado más 2y más 4. Bien, ya que tenemos este f de y, entonces vemos, pues, ¿no? Este f está definido también en un b menos r. ¿Quién es el b acá? Acá decimos, ya. Como b, ¿quién es b? A ver, b viene a ser g de a, ¿no? G de a, ¿quién es? G de a es, como a vale 3, sería g de 3, y el g de 3 es 2. Entonces, ya aplicamos el teorema, ¿sí? Aplicando el teorema, decimos lo siguiente, a ver. El límite que queremos calcular, que viene a ser en este caso el límite L, ¿sí? Aplicando el teorema, el límite que queremos calcular, que es el límite L, sería ¿quién? Sería el límite, y simplemente decimos f de y sobre y que tiende a b. ¿Quién es el y en este caso? El y tiende a, ¿dónde estamos? Sí, el y tiende a 2, ¿sí? Entonces, ¿en qué parte hicimos esto? Aquí, ¿no? El y tiende a b, ¿sí? El y tiende a b, pero este b es 2, ¿sí? Ya lo hemos calculado acá, este b es 2. Entonces, como b es 2, vamos a simplemente escribirlo nomás, ¿no? Ya ve calcado esto de aquí, entonces decimos y tiende a 2, y lo que tenemos acá sería un f de y. Bueno, pues este f de y sería y cuadrado más 2y más 4, entonces cuando hacemos este límite sería 2 al cuadrado más 2 por 2 más 4. Y esto sería 12. Y ahí tenemos, ¿no? Bien, y esta sería la solución aplicando el teorema, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta solución de aquí, que es el ejemplo o el método práctico, con esta solución aplicando el teorema? En esencia, uno podría decir que es la misma, ¿no? Sí, en esencia es casi la misma, ¿sí? Pero aquí, esta solución que es, digamos, más precisa, porque estamos usando el teorema, ¿sí? Aquí en esta solución nosotros necesitamos obligatoriamente, ¿sí? Tener que, o sea, demostrar, mejor dicho, o aseverar, ¿sí? O afirmar que esta función g tiene que ser inyectiva, ¿sí? Para que pueda funcionar este teorema, esta función tiene que ser inyectiva, cosa que no se hizo en este método, ¿sí? Y es que en este método lo hacemos, digamos así, tan práctico y tan rápido que no nos damos cuenta de que, ¿no? De que este y en el cambio de variable tiene que ser inyectiva, ¿sí? Y para que funcione este teorema, esta función g tiene que ser inyectiva, ¿sí? Tiene que ser inyectiva. Ahora, con la función f, ¿sí? Con la función f, por ejemplo, teníamos y cubo menos 8 entre y menos 2, ¿sí? Esta función f inicialmente no está definida en 2, ¿sí? Esta función no está definida en 2. O sea, cuando nosotros decimos que esto es y cuadrado más 2y más 4, y ahora sí hay que recalcarlo, esto es para y, esto se cumple para y diferente de 2. Sin embargo, esta función no está definida en 2, o sea que en este caso el f2 puede ser cualquier cosa. Uno dice, ¿cómo es esto? Es que acá como en el teorema el f dice b menos r, b más r, y esto tiende a r, ¿sí? Y es que realmente a nosotros no nos importa el valor de f de 2. Uno dice, ¿por qué no nos importa el valor de f de 2? No nos importa el valor de f de 2 porque nosotros tenemos que es L el límite. Cuando tú calculas el límite de f de y, cuando y tiende a b, que es un valor L, este límite no tiene nada que ver con el valor de f de b, ¿sí? Este límite no tiene nada que ver con el valor de f de b, porque en el límite de y que tiende a b, el valor de f de b no importa, ¿sí? No importa, lo que importa es el límite, ¿sí? Y en la clase de límites ya hemos visto precisamente eso, que no importa el valor de f de b, lo que importa es el límite, ¿sí? O sea, hacia dónde tiende o hacia dónde se acerca el f cuando y tiende a b. Es por eso que en este momento, si quizás este y no tiende a 2, en este teorema, ¿sí? En este teorema hemos puesto que el f tiene que estar definido en b, ¿sí? Tiene que estar definido en b, ¿ya? Pero el valor de f2 puede ser cualquiera, porque no, como le digo, no importa. O sea, f2, vamos a agregar aquí, ¿no? Puede ser arbitrario. Técnicamente puede ser arbitrario. Y ahora, todo este tipo de cositas, ¿sí? Todo este tipo de cositas a veces uno le puede, ¿no? Resultar un poco tedioso, ¿no? Tedioso. ¿Por qué el profesor hace todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Si más fácil es hacer esto, ¿no? Si más fácil es hacer esto, ¿por qué tenemos que llegar a estas cosas? Bueno, pues es que es parte también del aprendizaje, ¿no? Sí, es parte del aprendizaje tener un buen enunciado del teorema, ¿sí? Y uno dirá, ¿no? Ya, pero ¿por qué razón tenemos que tener
que G es inyectiva, porque esa es la única diferencia entre este método, ¿sí? Y esta solución, ¿no? Que es aplicando el teorema. ¿Por qué necesitamos que G es inyectiva? Y ahora viene, pues, ¿ahora viene qué? Ahora viene un contraejemplo, ¿sí? ¿Qué es el contraejemplo solamente? Un contraejemplo viene a ser, digamos así, un ejemplo en la cual pone en evidencia que las hipótesis, o sea, la hipótesis, o sea, las condiciones del teorema tienen que ser satisfechas. Porque si una de esas condiciones no es satisfecha, entonces quizás ya el teorema no cumple. ¿Sí? En este caso, esta condición de inyectividad, ¿sí? Esta condición de inyectividad que vemos acá, ¿sí? Tiene que ser satisfecha para que el teorema pueda cumplirse. ¿Sí? Porque esto no está ahí, no lo colocamos ahí en el teorema porque quisimos, ¿no? Sino porque realmente necesitamos que G sea inyectiva. Y si no tuviéramos que G sea inyectiva, entonces, ¿qué ocurriría? Entonces, ahí tenemos un contraejemplo. Usualmente para los contraejemplos, ¿sí? Para los contraejemplos necesitamos tener funciones sencillas. ¿Cómo es esto sencilla? A ver, como G no es inyectiva, entonces tenemos que pensar una función que no sea inyectiva. Entonces, usualmente casi todas las funciones son inyectivas, ¿sí? Casi todas las funciones son inyectivas. Pero uno puede decir, profesor, yo tengo una función que no es inyectiva, por ejemplo, la función cuadrática. Ah, claro, la función cuadrática no es inyectiva, pero si lo colocaras a partir localmente en un punto, ¿sí? Localmente en este punto, por ejemplo, en el punto x igual a 1, localmente sí sería inyectiva. O sea, localmente sería una función creciente e inyectiva a la vez, porque sería solo este pedacito. Y este teorema, ¿sí? Este teorema funciona localmente, ¿sí? Funciona localmente porque va de A menos R hasta A más R. Muy bien. Entonces, deberíamos nosotros, entonces, para un contraejemplo, pensar en una función que no sea inyectiva, pero que ni siquiera sea también localmente inyectiva. O sea, que simplemente nunca sea inyectiva. Y quizás una de las pocas funciones que ocurre eso sería la función constante. Sí, vamos a decir, sea g de x igual a 0 para todo x real. O sea, esta función es una función constante, la constante igual a 0. O también función nula, ¿sí? Pero ahora vamos a pensar en una función f de x, que es la que va a componer a esta de acá, ¿sí? Una función f de x que también sea constante, ¿sí? Que también valga 0, pero que valga 0 para todo x diferente de 0, ¿sí? Sin embargo, en el punto 0, que esta función valga 1. Uno dice, ya, está bien. Entonces, ¿cómo funcionaría el teorema? ¿Funcionaría o no funcionaría el teorema? Entonces, precisamente como esto es un contraejemplo, vamos a demostrar que no funciona. Uno dice entonces, a ver, ¿se satisfacen las condiciones? Bueno, el g está en un intervalo i, ¿sí? En este caso el intervalo sería todos los reales. El f también está en un intervalo, que en este caso también serían todos los reales, ¿sí? El límite de g de x cuando x tiende a A vale b. Ah, ya. Entonces ahora vamos a decir quién es este valor de a, ¿sí? El valor de a en este caso sería 0. Y como a vale 0, entonces el b también va a valer 0, ¿sí? Para este teorema. A y b deberían de valer 0, ¿sí? Entonces cumple, ¿sí? Entonces vamos aquí a percatarnos que esas condiciones se están cumpliendo. ¿Cuál? Límite de g de x cuando x tiende a 0, ¿sí? Es el mismísimo g de 0. ¿Y quién es g de 0? G de 0 vale 0, ¿sí? Ya, esta es la primera condición. Por otro lado, dime tú, y acá sí viene ya la parte buena, ¿sí? Límite de f de x cuando x tiende, ¿hacia dónde tiene que tender? X tiene que tender a 0 también. ¿Por qué 0? Ah? Porque 0, escucha, 0 es este valor, pues, ¿sí? 0 es el valor de b, este es el b, y el b está acá, porque este acá viene a ser g de a, ¿sí? G de a igual a b, y eso decía el teorema. Este es el valor de b, ¿ya? Entonces ya, yo lo borro nomás por ahora, ¿no? ¿Sí? Lo puedo borrar como lo puedo escribir, pero no es parte del teorema, ¿no? Bueno, o sea, no es parte de la solución, quizás, pero ya, vamos a colocarlo. ¿Por qué? Para que lo tengas claro nomás, ¿sí? Por eso lo coloco de otro color, ¿no? Porque es como que ese es un adicional. Bueno, pues, ¿qué pasa con el límite de f de x cuando x tiende a 0? Uno dice, ah, ya, profesor, el límite de f de x cuando x tiende a 0, ¿cuánto vale la función? Bueno, pues, ¿sí? Esta función vale 0 para todo x diferente de 0 y vale 1 para x igual a 0. Ya, ¿cómo es que se calcula este límite? Bien, pues vamos a hacer un dibujito. ¿Te parece un dibujito así, algo simple nomás? No vamos a... Esta sería la grafiquita de la función, ¿sí? Uno dice, ah, ya, profesor, la gráfica, sí. A ver, ¿cómo hacemos con esta gráfica? Bien. Un poquito más acá. Ya.
¿Qué pasa con esta gráfica? A ver, miren, la gráfica más o menos así. La función para x diferente de 0 vale 0, o sea, sería todo este de acá. Vale 0 aquí y también vale 0 acá. O sea, vale 0 en todos los reales, a excepción del punto 0. O sea, para x igual a 0, este es el eje x. Este es el f de x, ¿no? Ya. O sea, que para el valor 0, la función, dice acá, según como estamos definiendo la función f de x, acá la función vale 1. ¿Ya? De ser así, entonces el límite de f de x, cuando x tiende a 0, ¿sí? Cuando x tiende a 0, calculamos el límite. Y el límite uno lo calcula ¿cómo? Lo calcula por la izquierda y por la derecha. Y vemos que tanto por la izquierda como por la derecha, esta función toma un mismo valor, ¿no? El valor del límite sería este punto de acá, este punto de verde, que sería el punto 0, ¿sí? A pesar que f de 0 valga 1, el límite que va a tomar tanto por la izquierda como por la derecha sería el mismísimo 0, ¿sí? Sería el mismísimo 0. ¿Ya? ¿Ya? Este es el límite de f de x cuando x tiende a 0, ¿sí? Ya. Ahora vamos a hacer otra cosa. Uno dice, claro, pero ¿qué dice el teorema acá? Límite de f de g de x, ¿no? Ya. ¿Quién es este L de acá? Entonces, este L es el límite de f de y cuando y tiende a b. Ya. O sea que este es el valor de L. Este es el valor de L. O sea, acuérdate, Acuérdate lo que estamos viendo, ¿sí? Este es el valor de L. Y según esto, se cumple que el límite de f de g de x vale L, que es esto aquí. Ya. Ahora decimos nosotros, ¿ahora qué? Ahora dime tú, ¿quién es f de g de x? Ya, esa es la función compuesta de la cual vamos a trabajar, ¿no? ¿Quién es f de g de x? Bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definirla. Vamos a poner unas llaves, tal vez, ¿no? A ver, decimos, si x es diferente de 0, ¿sí? ¿Cuánto vale la función? Sería f de g de x. Si x es diferente de 0, ¿sí? Bueno, sería f de g de x. No, miento, acá creo que es más rápido, disculpen. No, acá es más rápido. ¿Sí? ¿Cómo es que es diferente de 0? Perdón, para cualquier valor x, ya. El valor de g de x, supuestamente, como es constante, este valor siempre va a valer ¿cuánto? G de x dice supuestamente que g de x vale 0, ¿no? Acá lo dice, ¿no? Ya. Por tanto, f de g de x vale f de 0. Para todo x, ¿sí? Para todo x. ¿Y cuánto vale f de 0? Según esto aquí, f de 0 vale 1, ¿sí? Ojo, miren acá, f de 0 vale 1, ¿sí? f0 vale 1, ya. O sea que tenemos que sí, que la función f de g de x también es una función constante, ¿sí? Como f de g de x vale 1 para todo x, para todo x real, ¿sí? Este es para todo x real. Entonces, aquí directamente vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que el límite de f de g de x, cuando x tiende a 0, ¿cuánto sería? Bueno, pues como f de g de x, según lo que estamos viendo, ¿sí? Es una función constante y vale 1, por tanto, el límite de x que tiende a 0, ¿sí? Este es para todo x real, entonces este límite vale 1, ¿sí? Vale 1. Entonces, ahora vamos a terminar con el contraejemplo, porque decimos, no, según el teorema, ¿sí? Según el teorema que este valor, el límite, ¿sí? Este valor de aquí, este valor, ¿sí? Este límite de f de g de x cuando x tiende a 0, ¿sí? Este límite tiene que valer L. O sea, estamos hablando según el teorema, ¿sí? Según el teorema, este límite 1 tiene que ser igual a L. Pero este L, según esto de aquí, vale 0. Por tanto, 1 igual a 0 sería una contradicción o un absurdo, ¿sí? Y este absurdo, ¿sí? ¿Sí? Este absurdo es lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Por lo mismo que lo que necesitamos es lo que estamos haciendo acá es un contraejemplo. O sea, un contraejemplo, ¿sí? Es un ejemplo que contradice al teorema, ¿sí? Y nuevamente lo decimos, ¿no? Pero supuestamente es un teorema, no puede ser contradicho. ¿Pero por qué se contradice? Porque te falta una hipótesis. ¿Cuál hipótesis? La hipótesis de que G es inyectiva. Como te falta la hipótesis de que G es inyectiva, o sea, esa condición en la hipótesis, ¿sí? Entonces, como te falta esa condición en la hipótesis, entonces tenemos que el teorema no está cumpliendo, pues. Y este sería
un contraejemplo para este teorema, ¿sí? Para este teorema, cuando no toda su hipótesis está completa. Por ejemplo, ¿cuál? La hipótesis, perdón, la condición de la hipótesis que es de G inyectiva, ¿no? Y precisamente es la condición que usualmente cuando nosotros trabajamos estos cambios de variable casi ni lo notamos, ¿sí? O sea, nunca nos percatamos que este cambio de variable tiene que ser inyectiva. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, en esta solución, usando el teorema, sí lo recalcamos. Recalcamos que este G tiene que ser inyectiva. ¿Sí? Esta función G, que es la función del cambio de variable, tiene que ser inyectiva para que pueda funcionar el teorema. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí hemos entonces comentado sobre lo que es el teorema de cambio de variable, cómo funciona en su método normal, ¿sí? Cómo sería agregable, ¿no? Enunciar un teorema, ¿no? Lo que es el teorema del cambio de variable, ¿sí? Enunciar este teorema y cómo sería la solución usando el teorema, que es la solución, digamos así, más exacta, ¿sí? La solución más exacta, que es usando un teorema. Y precisamente para poder mostrar o hacer una observación de por qué esta hipótesis es correcta o por qué tiene que estar aquí, precisamente hacemos un contraejemplo, ¿sí? Entonces, hasta acá, todo lo que hemos visto, ¿sí? Corresponde a una clase del curso de cálculo. ¿Mm? Si el curso de cálculo es un curso, digamos así, débil, bastaría solamente aprender el método, ¿sí? Si el curso de cálculo es un poquito más, digamos así, más formal, tendríamos que tener este teorema y hacerlo, pero usando el teorema, que la verdad no es muy diferente a este método, no es muy diferente, pero hacemos hincapié en que la función G, que es la función del cambio de variable, tiene que ser inyectiva. Y en muchos cursos de cálculo, ¿sí? En muchas universidades también precisamente se les toma, ¿sí? Se les evalúa a los alumnos con ciertos contraejemplos para que ellos puedan ver que realmente todas las hipótesis, ¿sí? La hipótesis no está ahí porque está escrita y ya, sino para poder evaluar la hipótesis, ¿sí? Si queremos tal vez quitarle una condición a la hipótesis, en este caso, si el gen no es inyectiva, entonces tenemos nosotros claramente un contraejemplo. Contraejemplo que no es muy difícil de enunciarlo, ¿no? Miren, acá tenemos una función constante y este también es una función constante, pero con un punto bailando ahí, ¿no? Un punto aquí fuera, ¿no? Y bien, pues esto es lo que nosotros tenemos. Esto sería lo que sería un curso de cálculo normal, ¿sí? Bien, pues hasta aquí es mi aporte, ¿sí? Es mi aporte con respecto a un curso de cálculo, ¿sí? Ahora, ¿sí? Ahora voy a hacer un, un aporte en cuanto al curso de análisis, ¿sí? Uno dirá, profesor, ¿qué es un aporte en cuanto al curso de análisis? A ver, como todo teorema, ¿sí? Como todo teorema, ¿sí? Todo teorema necesita una demostración. Uno dice, a ver, este teorema, sí, este teorema necesita una demostración. Entonces, vamos acá a copiar y pegar, disculpen, ¿sí? Vamos acá a copiar y pegar. Vamos a ver, vamos a colocarlo por acá, ¿sí? Y no vamos a borrar esto. Un momentito. Vamos a borrar esto aquí, ya. Ya, este teorema, ahora vamos a hacer una demostración, ¿sí? Como todo teorema, un teorema no puede quedar ahí nomás, hay que ver una demostración, ¿sí? Entonces vamos a demostrar este teorema, ¿sí? Vamos a demostrar este teorema. ¿Cómo es que vamos a demostrar este teorema? Empezamos. A ver, vamos a ver. Límite de G que viene acá, límite de G de X con X tiende a vale B, que viene a ser un G de A, y límite de F y Y que tiende a B vale L, que es inyectiva y todo esto, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo se hace una demostración sobre límites? ¿Sí? ¿Cómo es que se hace una demostración sobre el límite? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para hacer una demostración sobre límites es usar la definición formal, pues, ¿no? La definición formal de límite. Entonces, esto aquí no es algo difícil, ¿no? De hecho, que también se hace en muchos cursos de cálculo, ¿sí? En muchos cursos de cálculo también se comenta sobre la definición formal, solamente que no siempre se usa para hacer demostraciones, solamente queda así nomás, ¿no? Como definición formal. Bien, es la definición formal. Entonces vamos a hacer la definición, pero no vamos a hablar de un F y un G, vamos a hablar de un H para no hacer confusión con este F y G de acá, ¿sí? O sea, vamos a decir límite de H de X. Estaría bien hablar de un límite de H de X, a ver, porque después a veces me faltan letras, ¿ah? Ya. Vamos a poner un H de X. Uno dice, a ver, sí. Vamos a ver, H, F, G, H, Y. Vamos a usar otra letra mejor, ¿sí? Vamos a usar una letra diferente. Vamos a usar una letra, no sé, pues, J, puede ser R ya. A ver, vamos a ver, límite de R de X cuando X tiende a A, vamos a decir así.
Este límite vale L, ¿sí? Vamos a decir que este le definimos por más, ¿sí? Este límite decimos que vale L, y acá hay que poner que este R tiene un dominio, pues el dominio de la función R que sea, no sé, pues un intervalo I, y este intervalo I que sea muy parecido a esto, ¿no? Un A menos R, A más R, podemos hacerlo así, ¿ah? Ya. Y decimos, ¿no? Si para todo E, y ahora, esta es la definición epsilon delta, ¿sí? Si para todo E mayor que cero, existe un delta mayor que cero, y esta parte es muy bonita, tal que lo ponemos como 2 puntos, ¿sí? Tal que si X menos A, y acá ponemos barritas, es menor que delta, ¿sí? Entonces, esto implica, ¿sí? Esto implica que tu R de X, ¿sí? Estamos hablando de la función R, ¿sí? R de X menos L, ¿sí? Barritas, tiene que ser menor que epsilon. Ya, menor que epsilon. Entonces, pero acá, en límites, hay que agregar algo, que este X menos A, si bien este es menor que delta, pero también tiene que ser mayor que cero. ¿Sí? También tiene que ser mayor que cero. Y no solamente eso, sino que también en muchas definiciones, en definiciones inclusive un poquito más exactas, el X tiene que pertenecer al dominio de R. Pero como estamos aceptando que el dominio de R viene a ser un intervalo que va de A menos R a más R, que son usualmente son así son las funciones reales, ¿sí? Están definidas en dominios, sus dominios usualmente son intervalos, ¿sí? Entonces solamente vamos a dejarlo así, como X menos A menor que delta mayor que cero. Y este X obviamente tiene que pertenecer al dominio, o sea, habría que decir que este delta tiene que ser menor que R, pero eso ya está, digamos así, implícito, ¿sí? Está implícito, ¿sí? Está implícito desde el momento que decimos que R está evaluada en X. Del momento que decimos que aquí que R está evaluada en X, ya podemos asumir que está implícito que este X pertenece al dominio, o sea, que este delta es menor que R, ¿sí? Lo dejo ahí, ¿sí? Porque no quiero engrosar más esta definición. La definición queda así como está. Esta es la definición, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para demostrar este límite, este teorema? Bueno, pues la demostración es, digamos así, algo rápida, ¿sí? Un poquito rápida podría ser. A ver, ¿cómo haríamos para hacer esa demostración? Bien. A ver, decimos lo siguiente. A ver, primero trabajamos con el límite de g de x, ¿sí? El límite de g de x cuando x tiende a A, ¿sí? Cuando x tiende a A vale g de A, ¿no? Que viene a ser un b, ya. Recuerda bien esta parte, ¿sí? Ya, esta parte lo vamos a ver un poquito después, porque en realidad nosotros tenemos que empezar, ¿sí? Usando la definición de límite. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos demostrar? Necesitamos demostrar que el límite, ¿sí? Necesitamos demostrar esto, que el límite de f de x cuando x tiende a, espérate, este límite de f de x, ¿sí? Vamos a poner ahí, vamos a escribir nuevamente lo que queremos, ¿ya? Queremos, ¿sí? ¿Queremos qué cosa? Queremos probar que el límite de f de g de x cuando x tiende a A es igual a L, ¿sí? Eso necesitamos, ¿sí? Como queremos demostrar eso, entonces necesitamos hacer la definición epsilon delta. En ese caso decimos, ¿no? Entonces, dado un E mayor que cero, necesitamos un delta que cumpla esto, ¿sí? Que cumpla todo esto de aquí. Sí, necesitamos un delta que cumpla esto, pero en vez de poner R, vamos a poner la función f en g. Quizás por ese motivo yo quería decir aquí que h sea la función f compuesta con g. ¿Sí? Para no escribirla toda, ¿sí? Ya, h que sea f compuesta con g. Bien, entonces dado un e mayor que cero, necesitamos encontrar un delta. Entonces vamos a decir, ¿no? Necesitamos encontrar un delta. Un delta mayor que cero, tal que, y acá ponemos las cosas como deben ser, ¿no? X menos A mayor que cero y menor que delta. Esto tiene que implicar que f de g de x, vamos a poner bien acá ya, f de g de x, o h nomás ya, sí, precisamente por eso le cambié h. Ya, entonces necesitamos que h de x, ¿sí? H de x menos L, ¿sí? El límite L, h de x menos L sea menor que este epsilon. Ya. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos encontrar un delta, ¿sí? Entonces, en estas demostraciones,
¿sí? Necesitamos encontrar ese delta, ¿sí? Bueno, pues como digo, todas las demostraciones de análisis tienen más o menos esta cara, ¿no? Ya es una cara diferente, porque ya no es la cara del cálculo, sino es la cara del análisis, que es la cara de la demostración, ¿sí? El punto de vista de lo que es una demostración. Bueno, pues entonces, ¿qué empezamos a ver para hacer? Queremos encontrar el delta, ¿no? ¿Sí? Entonces partimos de las cosas que ya tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos que el límite f y cuando y tiende a b vale L, ¿ya? Ahí partimos, ¿no? Límite de f de y, cuando y tiende a b, vale L, ¿no? Ya. Por este motivo decimos, a ver, como límite f de y, cuando y tiende a b, vale L, entonces, para este mismo, ¿sí? Para este mismo épsilon, ¿sí? Para este épsilon de acá, decimos, ya, entonces, vamos a usar ese épsilon, ¿no? Entonces, dado épsilon mayor que 0, entonces vamos a poner existe, pero no vamos a poner delta. Entonces, ¿qué ponemos? Vamos a poner un E1, ¿ya? Un E1, para no confundir, pues, no vamos a poner un delta, vamos a poner un E1. Entonces, existe un E1 un E1 ¿qué? Tal que si Y, a ver cómo era esto ya, si Y es menor, no, perdón, Y es menor que B, valor barra, ¿sí? Menor que E1 y mayor que 0, esto implicaría ¿qué cosa? Que tu F de Y menos el L, ¿sí? Esto aquí sea menor que... O sea, tu delta, para esta definición, tu delta que vas a usar va a ser el E1, ¿sí? El delta de la definición formal, ¿sí? Es E1. Ya, muy bien. Ahora vamos a la otra. ¿Cuál otra? La otra condición, que el límite de g de x, cuando x tiende al A, esto va a llamarse, ¿cuánto? Va a llamarse B. ¿Pero quién es B? B es g de A, ¿sí? El B es g de A. ¿Sí? El B es G de A, pero lo dejamos como B nomás, ¿ya? Como B nomás, para no escribir tanto, ¿ya? Dado. Ahora, con esta definición límite, ahora sí, dado, pero ya no ponemos este E, sino vamos a poner este E1 que hemos conseguido aquí, que viene de la existencia de este límite de acá. Entonces, dado E1 mayor que 0, ¿sí? Entonces vamos a decir acá que existe un delta 1. Delta 1 ahora, sí, delta 1. ¿Por qué no delta? Ya, porque E1 delta 1, pues. Después darle una anotación, ¿sí? Ya, la anotación, ¿y qué sigue acá? Que si 0 es menor que x menos a, ¿sí? Acá el x tiende a A, pues, ¿no? Ya, x menos a menor que delta 1, esto implica que a ver, ¿quién es acá? G, ¿no? Entonces implica que g de x, ¿y quién es el valor del límite? El valor del límite es b, ya, entonces g de x menos b, ¿sí? Mayor que 0 y menor que E1 sería, ¿no? Ya, muy bien. Ya. Entonces, estos serían, acá estoy usando la definición formal. Y hasta aquí ya estaría casi, ¿no? Casi listo, ¿sí? Podríamos decir que estaría casi listo. Bien, pues entonces vamos ahora a tratar de encontrar un delta. Entonces decimos ya, sea delta. Ahora vamos a ir con el delta, sea delta. ¿Quién sería el delta? Bueno, como ocurre mucho en este tipo de problemas, este delta vamos a colocarlo como el mínimo, ¿sí? El delta tiene que asegurar que pertenezca al dominio. ¿Cuál dominio? El dominio de g de x, ¿sí? El dominio de g de x, ¿quién era? Según esto, a ver, acá estaba, ¿no? Decíamos, no, acá decía dominio de x, r de x, a menos r, más r, ya. Si bien es cierto, este es un r en general, ¿no? En la definición formal, pero acá tenemos un r para este g, ¿ya? Un r para este g. Me dice, ya está bien, ¿qué pasa con ese r para ese g? Ya, entonces, como este es el intervalo i, a menos r, a más r, g, entonces vamos a usar que este delta sea el mínimo caramba, el mínimo, ¿sí? Entre delta 1 y el mismísimo r. El mínimo de estos dos, ¿sí? ¿Para qué? Si tenemos que el delta viene a ser el mínimo entre estos dos, vamos a decir lo siguiente. ¿Qué pasaría si x menos a, dime tú, es mayor que 0 y menor que delta? Si es mayor que 0 y menor que delta, entonces acá podemos poner aquí que este es menor que delta 1, ¿ya? Y esto implica, ¿sí? ¿Implica qué cosa? Bueno, pues esto debería implicar que tu g de x, ¿sí? Tu g de x menos b es menor que E1. Uno dice, ya está bien, es menor que 1. Pero para poder componer con la otra, con el otro que está acá, ahí va a ser el problema, porque acá necesitamos mayor que 0. Uno dice,
¿Y cómo es eso del mayor que el cero? Ah, ya, ahora vamos a ver. Entonces, ahí ocurre precisamente que G es inyectiva. ¿Cómo? Ahora mira, como G es inyectiva, ¿sí? ¿Qué significa que G es inyectiva? Ya. Como G es inyectiva, decimos lo siguiente. G es inyectiva, ¿no? Si 0 es menor que X menos A y menor que un delta, ¿sí? Entonces acá automáticamente, ¿sí? Automáticamente tu X va a ser diferente de A. Ya, X va a ser diferente de A. Ya, como G es inyectiva, ¿sí? Bueno, esto viene del intervalo nomás, pero como G es inyectiva, acá viene lo bueno, ¿sí? Como G es inyectiva y X diferente de A, entonces automáticamente tu G de X va a ser diferente del G de A. ¿Ya? ¿Y cuánto vale G de A? Vale B. Y como G de X va a ser diferente de B, entonces acá tu G de X, ¿sí? Tu G de X menos B va a ser mayor que 0, pues. O sea, va a ser diferente de 0. Este G de X menos B va a ser mayor que 0. ¿No ves que el G de X nunca igual a B? ¿Sí? Cuando está en este intervalo, nunca igual a B. Y acá estoy usando la inyectividad, pues. Acá es que estoy usando la inyectividad. Uno dice, ya, muy bien, acá uso la inyectividad y tengo que G de X menos B es mayor que 0. Entonces, ¿qué? Entonces, tenemos, ¿sí? Dado esto de acá, ¿sí? Dado esto de aquí, espérate, dado esto de aquí, ¿ya? Dado esto de aquí, entonces ya tenemos algo mejor. Ya no tenemos solamente eso, sino tenemos que G de X, un ratito, tenemos que G de X menos B, en valor absoluto, va a ser menor que E1 y mayor que 0. ¿Por qué mayor que 0 ahora? ¿Por qué? Porque ahora el G de X menos B hemos puesto, o sea, en virtud de la inyectividad, o sea, a esta condición adicional que colocamos, entonces es mayor que 0, pues sí. G de X menos B es mayor que 0. Y como G de X menos B es mayor que 0 y mayor que 1, ahora reemplazamos este G de X por un Y. Uno dice, ¿por qué Y? Porque vamos a trabajar esta condición ya. Esta condición que está acá, que es la condición final. En este caso, este sería un Y. Si Y menos B es mayor que 0 y menor que 1, ¿sí? Entonces, decimos, ¿no? Ahora, los puntos. Como 0 menor que Y menos B menor que 1, ya. Esto implica automáticamente que tu F de Y menos L, ¿quién es F de Y menos L? O sea, este Y es G de X, entonces sería F de G de X menos L, según esta definición, ¿sí? Que está acá, esto aquí si desean pueden ponerle alfa acá. Y acá podemos ponerle beta, si desean, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es aquí, esto que estamos haciendo es usando alfa. Aquí estamos usando alfa, ¿en qué momento? Aquí. Acá estamos usando alfa, ¿sí? Espérate, acá vamos a ponerle, vamos a agregarle aquí, esto es usando alfa, pues. Y ahora estamos usando aquí, estamos usando beta. No, al revés. Esto es usando beta, esto es usando beta, esto es usando alfa, ya. Beta aquí, alfa aquí, ya. Ya que estamos usando alfa, entonces alfa te dice que esto es menor que E. Pero, recuerda, f de g, según lo que habíamos dicho acá, es h. Entonces sería h de x. H de x menos L, ya. Y esto es menor que el E. El E que hemos partido acá, ¿no? Dado E mayor que 0, ¿dónde le pusimos? Aquí. Aquí se partió, ¿ah? Dado E mayor que 0, ¿no? Dado E mayor que 0, existe E1, ya. O sea, dado E mayor que 0, finalmente tenemos que este f de y, que es f de g de x, que es h de x menos L, menor que E. Luego, ya tenemos esto de acá, ¿sí? Luego que el valor de lambda, perdón, de delta, que era el mínimo, ¿no? Mínimo de delta 1, R, este valor de delta cumple, ¿sí? Cumple o satisface, ¿sí? Lo requerido. ¿Y cuál era lo requerido? Lo requerido era decir que, lo requerido era decir encontrar un delta tal que si x menos a mayor que 0 y menor que delta, esto tiene que implicar que h de x menos l sea menor que e. Entonces este delta cumple precisamente que si x menos a es mayor que 0 y menor que delta, que lo vemos acá, ¿sí?
cumple precisamente esto, que si satisface esto de aquí, delta, entonces llegamos a que h de x menos L es menor que un epsilon, ¿sí? Y para poder hacer eso, hemos necesitado, de todas maneras, la inyectividad, ¿sí? La inyectividad está aquí. Acá lo hemos usado la inyectividad para poder hacer que este g de x menos b sea mayor que 0. Y ya que tenemos que es mayor que 0, podemos reemplazar en la, digamos, en la condición alfa, ¿sí? ¿Sí? O en la proposición alfa. Para poder reemplazar en la proposición alfa, necesitamos que g de x menos b sea mayor que 0, ¿sí? Si no tuviéramos menor que 0, no podíamos haber hecho alfa. Bueno, y eso es parte del análisis, y aquí ya estaría completa la demostración, ¿sí? Ya, como reflexión final, ¿sí? Ya está completa esta demostración. Como reflexión final, siempre se hace hacemos, eh, o sea, comentamos, ¿no? De que la parte del análisis, ¿sí? A esto hay que llamarle análisis ya, ¿no? Hasta aquí, esto ya viene a ser cosa de análisis. O sea, todo esto que está aquí arriba se le llama cálculo. Todo esto que está arriba se le llama cálculo. ¿Sí? La diferencia entre el cálculo y el análisis es que el análisis siempre es, digamos así, más filosófico, pues tiene una situación más complicada, ¿no? El cálculo más que todo es así, ¿no? Sí, es más, un poquito más práctico, ¿sí? Hay métodos, ¿sí? Hay métodos, hay teoremas que usualmente, por cierto, los teoremas en el cálculo, muchos teoremas de cálculo no se hacen demostraciones, ¿sí? Son muchos los teoremas de cálculo en los cuales no se hacen demostraciones. ¿Sí? En un curso de cálculo, usualmente nosotros, cuando hacemos las clases, enunciamos teoremas, ¿sí? Usamos los teoremas, le mostramos a los alumnos los métodos, ¿sí? Inclusive en este caso he mostrado un contraejemplo, ¿sí? Pero todo esto viene a ser cálculo, ¿sí? Todo esto viene a ser cálculo. Ya la matemática de por sí es una situación un poco complicada, ¿no? De aprender, ¿no? Sí, si es complicado, no voy a decir que no es complicado, es complicado. Ya imagínense si el cálculo es complicado, ya fíjense cómo está el análisis, pues el análisis está más allá del cálculo, pues el análisis siempre está más allá del cálculo. Y el análisis ya pues tiene mucha simbología, ¿no? Mucha filosofía le digo yo a veces a esto. Y sí, pues las ideas hay que entrelazarlas bien, porque aquí las ideas del análisis son más complicadas de entrelazarlas, ¿sí? Ver cuál es la condición que te está faltando ya. Y este tipo de cosas, ¿sí? Aprender este tipo de cosas como el análisis toma su tiempo, pues, ¿sí? Toma su tiempo. Ahora, como expresión final, sí, el análisis está más allá del cálculo, eso es cierto. Pero para aprender cálculo no necesitamos análisis. O sea, no necesitamos saber esta demostración, este teorema y todas las cosas que se tienen que madurar para poder entender esta demostración, como para aprender cálculo, ¿no? O sea, tú puedes aprender cálculo sin necesidad de aprender demostraciones, pero eso sí, sí tienes que saber enunciar los teoremas y entender los teoremas, ¿sí? Porque es parte también de la formalidad de la presentación del curso de cálculo. ¿Sí? Es parte de la formalidad. Bueno, este es mi aporte. Sí, espero que este video le haya sido de su agrado, ¿sí? Haya sido de su agrado y bueno, pues conmigo será hasta otra oportunidad, ¿sí? Se despide, ¿sí? Y se despide formalmente, digamos así, porque hemos usado esa palabra muchas veces aquí. Se despide formalmente el profesor Israel Díaz, ¿correcto? Nos vemos. Chao.